¿Qué pasó? El gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa ordenó a la policía local invadir la embajada mexicana para capturar a Jorge Glass, ex vicepresidente durante los mandatos de Rafael Correa, quien está condenado por la justicia ecuatoriana por corrupción y que se encontraba refugiado en la embajada mexicana desde diciembre, tramitando un salvoconducto para ir al país norteamericano. Y sí, imagino que han escuchado bien. He usado la palabra invadir. ¿Por qué usé la palabra invadir? Vamos a ver la definición de embajada que está contemplada en todos los tratados internacionales. Embajada es una misión diplomática permanente y supone una representación de un país en otro que se ofrece como anfitrión, o sea, tiene que haber buenas relaciones. Yo te dejo poner tu embajada en mi país. El acuerdo entre ambos países se apoya en diferentes tratados de tipo internacional donde queda registrado el derecho internacional, cuyos principales puntos afirman que todo país tiene derecho a contar con una representación, o sea, una embajada, de su tierra en otra y que dicha embajada tendrá un estatus extraterritorial sumiéndose a las leyes del país que representa. Es decir, si viene la embajada de Tangamandapio y pone si bien el país de Tangamandapio pone una embajada en Córdoba, esa embajada responde a las leyes del país que representa, o sea, de Tangamandapio. Por lo tanto, en Ecuador, la embajada mexicana en Ecuador es territorio mexicano. Entrar sin ningún tipo de permiso en la embajada mexicana con policías y llevarse una persona es invadir territorio mexicano. Es como si los militares ecuatorianos se hubieran metido dentro de México para buscar un tipo. Así de grave es lo que ha hecho Daniel Noboa y lo que ha hecho Ecuador. Tan grave es lo que ha hecho Noboa que a pesar de que el gobierno, de que su gobierno de derecha, una derecha medio dura, medio bukeliana, pero mucho más amigable para el mainstream occidental, tiene buena opinión de esta gente, es el hijo de un millonario, le ha ganado al correísmo, está enfrentado con el correísmo, digamos, tiene todos los condimentos para ser, entre comillas, el bueno dentro de la perspectiva de sobre todo de los poderes dominantes occidentales. Eso probablemente ha sido una de las cuestiones con las que ha especulado el gobierno de Noboa al hacer semejante barbaridad. Sin embargo, la Unión Europea, como institución, España individualmente, Estados Unidos y toda Latinoamérica, hasta la Argentina de Milei, condenaron el ataque que realizó el gobierno de Noboa sobre la embajada mexicana. Incluso la OEA, la Organización de Estados Americanos, tan amigable para los intentos de golpe de Estado, para los golpes de Estado como sucedió en Bolivia, va a abrir sesiones extraordinarias para analizar el asunto. Lo fáctico era que Glass había pedido asilo político en México y estaba buscando, como decíamos, su salvoconducto al extranjero. México le había dado ese salvoconducto y le había le había permitido el alojamiento, el asilo político. ¿Por qué? Porque consideraba de que Glass era un perseguido político, cosa que lo es, dicho sea de paso. En orden del derecho internacional, el gobierno mexicano tiene derecho y está amparado por las leyes para hacer ambas cosas, para darle asilo a Glass y para pedir un salvoconducto que le permita salir del país. Puede dar bronca, incluso puede haber maneras por las que Ecuador evite que Glass saliera del país, pero no puede evitar Ecuador que Glass salga de la embajada. Esa es una gran diferencia, una tremenda diferencia entre una cosa y la otra. Imaginemos que toda la oposición a Álvaro Correa de Ecuador y toda la oposición a todos los gobiernos parecido a Álvaro Correa del mundo digan, ese señor tiene que estar preso. Ok, fantástico, tienen razón, no hay ningún problema. ¿Ustedes creen que tiene que estar preso? Tiene que estar preso. Aclaro por las dudas que fue condenado por el tema del lawfare, una persecución judicial comenzada con el gobierno de Lenín Moreno y continuada con mucho entusiasmo, tanto por el gobierno de Guillermo Lasso y ahora por el de Nova. Pero más allá de eso, a los hechos me remito. ¿Le tenés bronca a Glass? Ok, fantástico. Le pedí que lo cuelguen de una plaza pública, no hay problema, pero hay cuestiones de derecho. Glass estaba alojado en un país y es ilegal asaltar ese país para quitar a Glass, aunque vos creas que tenés razón. Ni siquiera el gobierno británico, convengamos que es un gobierno, lo sabemos por Malvinas, que ha demostrado a lo largo de la historia que se pasa el derecho internacional por el sobaco, ha irrumpido en la embajada ecuatoriana cuando Julián Assange estaba ahí detenido. Y nada más y nada menos que su jefe político, Estados Unidos, le había pedido que quería Julián Assange para enjuiciarlo en territorio estadounidense. Ni siquiera por un pedido de su jefe político, un gobierno que históricamente no le ha importado el derecho internacional ha invadido una
embajada. Y para más dato, para más importancia, estamos hablando que la embajada donde estaba Assange era la embajada de Ecuador, es decir, un país que no es poderoso en el plano internacional. Por lo tanto, si Gran Bretaña hubiese invadido esa embajada, el costo que hubiese tenido político no hubiera sido tan alto como si hubiera invadido una embajada china. Estamos de acuerdo con la diferencia. Entonces, un país en el plano internacional, chiquito, débil, tenía un tipo que era muy buscador, objetivo número uno de tu jefe político. Vos sos un gobierno que normalmente no respeta el derecho internacional y ni aún así le invadiste la embajada. Entonces pensemos en la gravedad que tiene e implica invadir una embajada. Por su lado, México, además de romper relaciones con Ecuador, como era de esperar, ya ha ido anunció que va a ir a la Corte Internacional, la OEA va a analizar el caso, probablemente llegue a la Asamblea de la ONU. No me extrañaría incluso que lo eleven hasta el Consejo de Seguridad de la ONU, no lo sé, porque insistimos, estamos hablando de dos países latinoamericanos, estamos hablando de que el país agredido es de izquierda, entonces por ahí puede ser que sea más difícil que algo llegue a instancias tan altas por, obviamente, los juegos políticos que hay y que no es que uno esté de acuerdo o no, sino que uno cree que suelen suceder. Pero hay otro tema más, y esto es importante tenerlo en cuenta, para la gente que quiere la cabeza de Glass, ¿sí? La defensa de Glass ya pidió un habeas corpus. ¿Por qué? Recordemos lo que pasó en Argentina. ¿Por qué se pide el habeas corpus? Porque la detención es ilegal. Como es ilegal meterse en otro país a sacar a un tipo sin ningún sin ningún tipo de permiso, se podría decir, la detención de Glass tira al suelo, digamos, todo el proceso legal que lo puso, que lo condenó. Entonces, si aún queda algún viso de derecho en Ecuador, algún viso de legalidad, Glass debería ser liberado. Si Glass fuera un tribunal que tuviera un mínimo de respeto por el derecho, deberían liberarlo porque su detención fue ilegal y eso anula todo el proceso. Pensemos lo siguiente, Barack Obama, presidente de un país como Estados Unidos, otro país que se pasa por el sobaco el derecho internacional, no pudo cerrar Guantánamo, porque si cerraba Guantánamo e integraba a las personas que estaban prisioneras en Guantánamo al sistema legal estadounidense, esas personas automáticamente quedaban libres porque fueron detenidas ilegalmente. Si a mí me detienen ilegalmente, no me pueden enjuiciar. Entonces los presos de Guantánamo iban a llegar a los tribunales estadounidenses y me va a decir, a mí me secuestraron cuando iba caminando por la calle en Arabia Saudita, y te voy a decir, lo siento, pero usted está libre, no importa lo que he hecho, ¿sí? Esa debería ser la situación de Glass en Ecuador si queda algún viso de derecho. Ahora bien, ¿esa va a ser la situación de Glass? Calculo que no, honestamente. Espero equivocarme, pero calculo que no. Y eso también recuerda a un poema atribuido a Bertolt Brecht que se suele usar cuando las construcciones políticas, sobre todo desde los estados, utilizan a los rivales como justificación en la relación con la gente, cuando el rival es fundamental, cuando el enemigo es fundamental para la construcción, y por lo tanto el ataque a ese enemigo es una necesidad. Supongo que todos los conocerán, tiene relación con la Segunda Guerra Mundial, de así que primero se llevaron a los judíos y no me importó, luego a los obreros, luego a los intelectuales y luego a los curas, pero a mí no me importó porque yo no era ni judío, ni obrero, ni intelectual, ni cura. Sin embargo, en un día determinado me están golpeando la puerta y a mí me toca. A lo que alude, como decía, ese pequeño poema atribuido a Bertolt Brecht, justamente tiene que ver con esta idea de que cuando hay un Estado que construye su relación con el poder en base a la eliminación de un rival, necesita ese rival. Entonces, cuando primero va a ser el rival A, cuando se le acabe el rival A va a ser el rival B y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque para la consecución de sus objetivos necesita destruir a un rival. Entonces, en definitiva, eventualmente a todos puede tocarnos ser el rival de turno de esa fuerza política. En ese sentido, es importante que quienes más preocupados deberían estar por lo que ha sucedido deberían ser los propios ecuatorianos. Noboa, tal como lo dijo Brecht, ha revelado que es un presidente que no tiene ningún problema en violar cualquier ley, de cualquier orden, de cualquier tipo, aún leyes que ni siquiera que más se pasan por el sobaco la ley se han atrevido a incumplir con tal de cumplir algún tipo de objetivo, que en este caso es nada más y nada menos ganar las próximas elecciones. Lo que está buscando Noboa es ser presidente durante 4 años más en el Ecuador. Eso está bueno, tener un líder tan fuerte y tan decidido, entre comillas, mientras estés de acuerdo con él y seas un poco sociópata, o sea que no te importen mucho los demás. Pero este tipo de acciones demuestran, tal como lo decíamos en el poema, que más allá, no importa cuán de acuerdo estés con ese tipo de liderazgo, cuando a ese liderazgo le convenga que vos seas el enemigo,
y puede pasar en cualquier momento, no hay ningún tipo de institucionalidad ni ley que te proteja. A cualquiera le puede tocar.